Bueno, continuando con nuestro curso taller Calidad de semillas, datos confiables para resultados exitosos, en esta presentación vamos a repasar todas las normativas que existen en la República Argentina referidas a la instalación y funcionamiento de laboratorios de análisis de semillas que rigen, como les decía, que los mismos desarrollen sus actividades en forma regular y que tengan la posibilidad de acceder a habilitaciones oficiales. Para que un laboratorio de análisis de semillas pueda lograr esa condición de laboratorio habilitado, debe regirse de acuerdo a la normativa que se desarrolla a nivel del Instituto Nacional de Semillas, que, como mencionamos en la presentación anterior, es el ente que creó la Ley de Creaciones Fitogenéticas de la República Argentina para, entre otras cosas, esta finalidad. Vamos a repasar algunas resoluciones que el INASE ha emitido conforme a la necesidad de regular la actividad de los laboratorios. Partiremos desde la resolución Mercosur, que rige desde el año 1997, y en la cual se establece un marco general dando el estándar necesario que se debe cumplir en un laboratorio para lograr niveles de acreditación, habilitación, para estar de acuerdo a las características de funcionamiento que exige el Instituto Nacional de Semillas, establece inspecciones, auditorías y pruebas de referencia. En la resolución 58 del año 2000, además, se determina en qué repartición debe hacer la inscripción un laboratorio de análisis de semillas y confirma al Instituto Nacional de Semillas como entidad acreditadora y auditora en nuestro país. En la resolución 218 del 2004 se desarrolla los conceptos relacionados con el certificado de capacidad técnica y estructural referido al laboratorio de semillas y las directivas de funcionamiento general. Y finalmente, la resolución 268 de 2013 es la que está referida a la habilitación de muestreadores, una condición que vamos a definir más adelante, pero que tiene que ver con la posibilidad de que los mismos integrantes de un laboratorio sean quienes realicen la toma de muestras de semillas que van a ser analizadas. Como les decía, la resolución Mercosur del año 1997 establece un marco general donde se detallan cuáles son las condiciones que deben cumplirse para adquirir esa condición de laboratorio habilitado y acreditado. Cumplir con estas condiciones y lograr esta acreditación es válido para todos los países del Mercosur. De acuerdo a un acuerdo justamente que se produjo entre estos países, se trata de estandarizar a nivel regional las características de los laboratorios en cuanto a estructura y funcionamiento. La finalidad, como siempre, en el análisis de semillas es lograr resultados comparables, es decir, que sea posible trabajar con datos igualmente entendibles y confiables en los distintos países que realizan la actividad de análisis siguiendo una serie de normativas y con una serie de estructuras que pueden considerarse estándar. En ese aspecto se dispone que un laboratorio, para poder cumplir con esta normativa, requiere de contar con instalaciones adecuadas y áreas determinadas para realizar diversas actividades, ya sea para la recepción y la emisión de certificados, un sector de análisis donde se realizarán aquellos ensayos para los cuales el laboratorio esté acreditado, pureza, germinación, otras determinaciones, una sección que se destinará al archivo de muestras, la parte administrativa, un sector de limpieza y desinfección de materiales. Básicamente esas serían las áreas que se requieren para establecer un laboratorio de semillas con pretensiones de habilitación y acreditación. No siempre significa que va a haber habitaciones separadas para
realizar todo este tipo de actividades, sino que muchas veces son sectores, basta que estén lo mejor posible delimitados y lo suficientemente señalizados de cuáles son las actividades que se realizan en cada uno y se respete esa condición. En cuanto a insumos y equipos, también la normativa establece una serie de condiciones, pero básicamente tienen que ver con que los equipos con los que cuente el laboratorio sean los adecuados y actualizados para realizar aquellos ensayos que declara estar en condiciones de realizar. Es decir, si nos referimos, por ejemplo, a un ensayo de poder germinativo de una serie de especies, será necesario que ese laboratorio cuente con las balanzas que le permitan realizar la recepción y separación de las muestras, con elementos para separar y obtener la muestra, con un equipo de cámara de germinación o estufa de germinación que esté en condiciones para brindar las temperaturas y regímenes de luz que requieren las especies que el laboratorio declara estar en condiciones de analizar, y normalmente se pide que se cuente al menos con una lupa binocular como para asegurar el caso de la identificación de especies que son de tamaños que el ojo humano tiene dificultades para realizar observación. En cuanto a los insumos, es decir, a los elementos que van a utilizarse durante el transcurso de los ensayos, también se establecen que esos insumos deben tener los controles y los registros que se requieren para asegurar que se trata de insumos adecuados. Si bien lo vamos a profundizar más adelante cuando analicemos en particular los ensayos de calidad, podemos mencionar el ejemplo del papel que puede utilizarse como sustrato de germinación. No se identifica en la normativa un tipo de papel específico, sino simplemente se aclara que el insumo que se utilice debe ser registrado como tipo de papel, y además deben hacerse los controles para asegurar que no posee fitotoxicidad, es decir, que no efectuará ningún tipo de perjuicio sobre el material de la siembra. Para dar un ejemplo en cuanto a lo que se especifica respecto de insumos que puedan utilizarse en un laboratorio habilitado y acreditado. Con respecto a lo que es el funcionamiento que establece esta resolución Mercosur, es muy importante, determinante, en cuanto a cuál es la metodología de análisis que se va a utilizar en estos laboratorios y que es la que detallan las reglas ISTA internacionales. Hay otras metodologías como la reglamentación AOSA, que vamos a profundizar también más adelante, pero lo que elige el ámbito Mercosur para la realización de ensayos de calidad de semillas son las reglas ISTA, que ustedes van a tener a disposición más adelante el link para acceder a la página de esta asociación internacional que se ocupa de compilar y reglamentar todo lo referido a ensayos de calidad de semilla, dando la metodología estandarizada que es la que vamos a utilizar en nuestros laboratorios. Por ejemplo, también establece en cuanto a la recepción de muestras, respecto a la necesidad de evaluar la cantidad de las muestras y el origen de las mismas. Establece que se deberán utilizar todo tipo de documentación interna a la que le llamamos boletines de registro, que tendrán una estructura determinada a los efectos de que todos registremos una serie de datos que sean uniformes en todos los laboratorios. Asimismo, determina cuáles van a ser los registros de control y calibración que deberá llevar el laboratorio. Les menciono como un ejemplo el registro de temperaturas que diariamente realizamos sobre lo que es cámara de germinación, que es por ahí el equipo más habitual en un laboratorio, y que se exige que se realice un control diario de la temperatura y que ese control se haga en 2 oportunidades. Por ejemplo, en etapa
de iluminación y en etapa de oscuridad, ya que cuando hacemos análisis de semilla utilizamos en la cámara esas dos condiciones. Diariamente, 2 registros de temperatura, una en condiciones de luz y una en condiciones de oscuridad, y debemos eso registrarlo en una planilla de manera tal que si existieran temperaturas fuera del rango permitido durante durante sucesivos registros, estaríamos ante la necesidad de efectuar algún tipo de reparación o reacondicionamiento de la cámara para asegurarnos que mantenemos la uniformidad que se exige en estos casos. Así, también realizaremos controles para lo que es la heladera que utilizamos en algunos análisis. Realizaremos controles de lo que es el agua que se usa para los ensayos, analizando pH en forma periódica. Se regula también que debe analizarse la condición de fitotoxicidad, como antes le mencionaba, de los sustratos que se utilicen, en nuestros casos, por ejemplo, arena y papel. En cada ocasión de ingreso de una partida de estos elementos se debe realizar el control relacionado con la fitotoxicidad. Anualmente se hacen controles de los termómetros que se utilizan dentro del laboratorio a los efectos de asegurarnos la uniformidad en cuanto a las mediciones que realizamos con esos termómetros. Se hace un control también de lo que es la utilización del divisor, que es un elemento que usamos al momento del ingreso de la muestra. Todos estos controles deben quedar registrados y realizarse con la frecuencia que indica la normativa, que son todas indicaciones que les vamos a brindar a ustedes dentro de los archivos adjuntos de este curso. En cuanto al resto de las regulaciones que establece la resolución Mercosur, está el hecho de que el INASE será el encargado de realizar auditorías, es decir, visitas de control a los laboratorios en forma periódica, que cada laboratorio debe tener un responsable técnico, al que denominamos director técnico, que para acceder a ello deberá realizar un curso de aprobación antes de asumir como tal, y que anualmente debe asistir a cursos de actualización que serán obligatorios para él. Las actualizaciones estarán a cargo del Instituto Nacional de Semillas, es decir, ellos en caso de que existiera alguna modificatoria, ya sea de estas normativas o algún otro tipo de información, deben comunicarla a los laboratorios, y aquellos laboratorios que no estén cumpliendo con algún tipo de estas normativas estarán sujetos a las penalidades que esta misma resolución establece. Básicamente, el Instituto Nacional de Semillas indica que ningún laboratorio puede realizar análisis de calidad fuera de esta normativa. Como les decía, posteriores resoluciones siguieron profundizando en cuanto a las instrucciones para lo que es inscripción de los laboratorios y funcionamiento. La del año 2000 establece que el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas será la repartición en la cual se controlará la inscripción de los laboratorios y donde estarán registrados los datos referidos a apoderado legal, integrantes del laboratorio, todo lo que es documentación que se exige al director técnico en cuanto a su matrícula profesional, en cuanto a sus datos particulares, etc. Asimismo, establece que dentro del Instituto Nacional de Semillas la dirección de calidad será el sector que estará en directo contacto con los laboratorios, estableciendo las normativas de los controles, quien se encargará de las auditorías y del contacto cotidiano y diario con los laboratorios, los cuales a su vez deberán estar permanentemente informando cuál es el listado vigente de especies para análisis acreditado. Es decir, si yo tengo una estructura y condiciones de capacidad de mis integrantes de laboratorio suficientes como para analizar determinadas especies, pues esas especies tienen como requerimiento para su análisis esas condiciones, ese va a ser el listado de especies que mi laboratorio debe informar al INASE que puede analizar. Por ejemplo,
Si tenemos una cámara de germinación que no puede brindar una temperatura estable de 20 grados centígrados durante un determinado periodo de tiempo, el laboratorio no debe informar o no puede incorporar en su listado de especies al trigo. ¿Por qué? Porque el trigo debe analizarse con esa condición. Es decir, para configurar nuestro listado de especies debemos estar de acuerdo con nuestra capacidad, principalmente de infraestructura y capacitación del personal. En cuanto a la capacitación, refuerzan la necesidad de que tanto el responsable del laboratorio como los integrantes se mantengan continuamente actualizándose respecto a las técnicas y metodologías de análisis. Establece que se realizarán anualmente, generalmente con esa periodicidad, ensayos de control. Eso es que el instituto envía a los laboratorios una muestra de una determinada especie y el laboratorio debe realizar el ensayo que indique el INASE a los efectos de que el INASE controle cómo se realizó el ensayo, si se registraron los datos correspondientes, si los resultados obtenidos coinciden con los que ellos tienen respecto de esa muestra, y sirve a modo de auditoría continua. Esas auditorías también pueden ser presenciales, es decir, que los inspectores de INASE visiten el laboratorio a los efectos de hacer una revisión general de infraestructura y metodología de funcionamiento, o pueden requerir documentación por correo o vía mail respecto de alguna parte del funcionamiento o de la estructura en particular. Cuando se hacen ese tipo de auditorías, aquellos elementos que estén fuera de la normativa se registran como no conformidades. Es decir, los inspectores dicen, bueno, el listado de especies no coincide con la infraestructura disponible en este laboratorio, por lo tanto, eso constituye una no conformidad. El laboratorio en esos casos deberá modificar aquello sobre lo cual esté referida esa observación. En caso de que no pueda reparar sus equipos o adecuar sus equipos para cumplir con el listado de especies que había propuesto, deberá eliminar, por ejemplo, las especies a las que no tiene capacidad para analizar y volver a enviar el listado de especies, con lo cual estaría realizando lo que se denomina levantamiento de la no conformidad. Finalmente, toda modificación que el laboratorio realice en cuanto a documentación, infraestructura, equipos, etc., debe estar informándola inmediatamente a la Dirección de Calidad, que, como dijimos antes, es el sector que se encarga de este tipo de registros. De esta manera hicimos una revisación de todos los elementos que un laboratorio debe cumplir para llegar a solicitar su estado de acreditación y habilitación. Nuestro laboratorio de análisis de semillas de la facultad es un laboratorio habilitado por el Instituto Nacional de Semillas y acreditado para una serie de ensayos y para una serie de especies de acuerdo a las características, como les decía, de infraestructura y capacitación de personal con las que cuenta. Y a ustedes, al momento de decidir instalar un laboratorio, deberán tener en cuenta todos estos elementos a los efectos de definir qué tipo de habilitación y acreditación están en condiciones de solicitar. Como antes les dije, en archivos adjuntos les brindaremos las normativas para que las puedan leer en detalle y los tipos de controles que deben realizarse cuando el laboratorio está instalado y está entonces susceptible de recibir auditorías por parte del Instituto Nacional de Semillas. Profundizaremos, por supuesto, en cualquiera de los detalles que ustedes quieran ahondar, ya sea a través de los foros o durante las jornadas presenciales previstas para este curso.